Pues vamos allá con este tema. La visión está un poco recogida en el título. ¿Te acuerdas cuando hablábamos el otro día? Estructuras, diríamos como qué tipo de almacenes existen en la memoria humana, ¿no? Para qué tipo de información. Y los procesos serían las actividades, las acciones que se hacen con esa información, ¿no? Y ambos, tanto estructuras como procesos, pues intervienen en el tipo de recuerdo, ¿no? En los tipos de memoria que después podemos... Son como visiones diferentes, una más centrada en los almacenes, otra más centrada en las actividades, las acciones que se hace con la memoria, con la información. Vale, pues vamos a ver modelos estructurales, como desde una perspectiva estructural, pues los almacenes de memoria visual, auditiva, táctil, un apartado importante sobre la memoria a corto plazo, ¿no? Un apartado muy breve porque luego esto será desarrollado en otros temas sobre las memorias a largo plazo, y luego la visión desde el modelo de los niveles de procesamiento de la información, desde algo más físico, ¿no? Superficial, a algo más profundo, semántico. Y luego veremos finalmente también 4 retazos, 4 pinceladas de la relación que hay entre atención, emoción y motivación con la memoria. Bueno, vemos la memoria entonces como un sistema de mantenimiento de la información. Mantener la información mientras se opera con la información, ¿no? Mientras se maneja la información, mientras esta información que estamos manejando en un momento dado se va integrando en estructuras más estables. Tú estás aprendiéndote algo nuevo, y mientras estás aprendiendo algo nuevo, lo estás manteniendo en tu mente y lo estás operando con ello en tu mente, lo estás manipulando y fijaros lo que hacemos al aprender, ¿no? Dices, ay, sí, esto que estoy viendo, que no he visto nunca, ¿a qué se parece? Cuando hablamos de estructuras, almacenes, pues dices, claro, pues los almacenes los podemos ver como cajas, ¿no? En esta caja hay esta información y en esta caja hay esta otra información, si quieres como almacenes, un almacén grande donde tienes, de alguna manera estamos trabajando manteniendo la información nueva a la vez que vamos buscando nexos, ¿no? De unión con información que ya está en nuestros almacenes de memoria a largo plazo, ¿no? A eso le llamamos comprender, ¿no? Integrarlo en estructuras más estables. Bueno, los modelos estructurales. Fijaros, pues el modelo más relevante es el propuesto por Atkinson y Shiffrin en el 68, donde hay aquí un modelo multialmacén con un registro de memoria sensorial, otro registro de memoria a corto plazo y otro almacén de memoria a largo plazo. ¿Vale? En el registro sensorial pues estarían las informaciones visual, auditiva y áptica, y estas son digamos que memorias que duran unos poquitos segundos pero que permanecen durante unos instantes en esta memoria sensorial. A partir de aquí, las informaciones que resultan más relevantes para cada tarea pueden pasar a almacenes de memoria a corto plazo. Y aquella información que procesamos en estos almacenes de memoria a corto plazo puede pasar a almacenes de memoria a largo plazo. ¿Vale? Así que estas estructuras
estructuras son los registros sensoriales, almacén a corto plazo, almacén a largo plazo, son almacenes fijos, pero hay procesos de control que son sistemas activos. ¿Cuáles son esos procesos de control? Pues, por ejemplo, el repaso, ¿no? Estás repasando, cuando te quieres acordar de cuando aún no teníamos teléfonos móviles, ¿no? Y te decían un número de teléfono, ¿no? Pues te ibas en 948, no sé qué, no sé cuánto, y te lo ibas repitiendo, y te lo ibas repitiendo, y te lo ibas repitiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Repasar, ¿no? Bueno, pues esos serían procesos de control, ¿no? Que son procesos activos de manipulación de la información. Vale. Anteriormente al modelo de Atkinson y Shiffrin, pues Broadbent, que es también otro de los grandes estudiosos de la memoria, propuso este modelo similar, ¿no? Donde hay los estímulos son recibidos directamente por un almacén sensorial, que sería muy parecido al del modelo de Atkinson y Shiffrin, y a partir de ahí hay un filtro atencional. Ya habéis hecho atención, ¿no? Ese filtro atencional que deja pasar una información y no deja pasar otra. Y esta información pasaría entonces a la memoria a corto plazo y si se utilizan pues mecanismos de repaso o manipulación a almacenes de memoria a largo plazo, ¿vale? Bueno, vamos con las memorias sensoriales. Estas son las memorias que mantienen accesible la información que llega a los sentidos durante unos pocos milisegundos. Prácticamente no te hace falta ninguna intención de recordar, sino que la última palabra que has dicho, pues la recuerdas, ¿no? O que has escuchado la recuerdas, ¿vale? Y esto se ha estudiado principalmente con los almacenes de memoria visual, memoria auditiva y memoria táctil. Con la memoria visual se ha utilizado el paradigma de Sperling, que lo tenéis explicado aquí. ¿Cómo es este paradigma? Pues imaginaros que durante 50 milisegundos en una proyección como si fuera una pantalla de cine aparece esta pantalla, ¿vale? Y luego ahí se pide que des la información de dos maneras diferentes. Una es, ya has visto durante 50 milisegundos esa pantalla, ahora dime todos los dígitos que te acuerdes, ¿vale? Y los sujetos decían entre 4 o 5 dígitos, ¿no? Pero luego había otra manera, bueno, y esa sería la que denominan el informe total. Y luego hay otra manera, ¿no? Que es la del informe parcial. Podríamos proyectar la información durante 50 milisegundos y nada más terminar la información, darle la siguiente instrucción al sujeto. Si el tono que vas a oír vamos a proyectar un tono. Si el tono que oyes es un tono alto, tienes que decir la fila de arriba. Si es un tono medio, tienes que decir la fila de abajo, del medio. Y si es un tono más grave, tienes que decir la fila de abajo. ¿Vale? No hemos dado más información, no hemos permitido más tiempo para que estén los ítems ahí. Y sin embargo, con arreglo a esta manera de dar la información, al final los sujetos pueden dar entre 9 y 12 ítems. Esto les lleva a Sperling a plantear que los sujetos disponen de más información de la que luego posteriormente pueden informar. Es decir, que hay el rápido decaimiento de la memoria sensorial, ¿no? Condiciona estos resultados. La memoria sensorial permite durante unos instantes que mantengamos toda la información ahí y luego otra manipulación que hacen es retrasar la presentación del tono auditivo. El tono auditivo lo puedes poner
inmediatamente después de esta presentación o lo puedes demorar un poquito más, ¿no? Bueno, pues si lo demoras más y el sujeto no sabe si va a tener que responder a la fila de arriba, de medio o de abajo, entonces el número de ítems recordados empieza a disminuir claramente. Vale. ¿Qué más cosas interfieren aquí? Por ejemplo, el brillo del entorno visual. O si hay otros estímulos visuales que pueden llamar la atención más allá de observar las letras, ¿no? Y a esto le llaman enmascaramiento por brillo. Es decir, los estímulos que hay alrededor pueden interferir en el recuerdo, ¿vale? Se ha planteado también que este almacén visual almacena información que es precategorial. Es decir, que este recuerdo es un recuerdo realmente con muy poco análisis, sino que recordamos, no hay un acceso a preguntarnos por el significado, sino que es simplemente como un primer vistazo en el que no hay mucho análisis de la información. Vale. Entonces, esta memoria visual o icónica, que se llama de las dos maneras, tiene una gran capacidad, como nos ha informado los datos obtenidos a partir del informe parcial, tiene muy corta duración y tiene una naturaleza precategorial, ¿no? Parece pensar que es bastante intuitivo, ¿no? Y aquella información que solamente se puede manipular durante unos milisegundos, no nos preguntamos, no tenemos gran capacidad para saber qué es lo que quiere decir, sino que simplemente te quedas con un aspecto visual rápido, ¿no? No puedes analizarlo en profundidad, ¿vale? Luego, es una información que está sin demasiado elaboración, ¿eh? Es una información que se procesa de abajo a arriba, ¿os acordáis? ¿Vale? Vale. Bueno, luego a Sperling se le ha criticado que bien, pues lo que se les critica a estos estudios, ¿no? que son muy útiles para obtener datos en el laboratorio, pero claro que la vida realmente no es así. No vamos viendo cosas proyectadas como si fueran un taquistoscopio, ¿no? Entonces algunos le han planteado que esta tarea del paradigma de Sperling a lo más que se parece en la vida cotidiana es a una noche de relámpagos, ¿no? Donde en el relámpago puedes ver una imagen y luego ya la dejas de ver, y eso es lo más parecido que hay. Bueno, esta sería la crítica a la validez ecológica, es decir, no hay mucha relación entre la tarea tal y como la ha planteado Sperling y las actividades a las que el sujeto está expuesto en la vida cotidiana, ¿no? Vale. Y este icon se construye, fijaros, en los primeros 15 milisegundos de percepción. Es muy rápido y por lo tanto es fácil pensar que hay poco procesamiento. Vale. Algunos han planteado que el fenómeno del olvido no tiene tanto que ver con el tipo de información que hay, sino con un aspecto muy importante del procesamiento de la información visual, que es dónde está esa información en el espacio, la localización espacial. Es decir, porque si te quedas con lo de arriba no te quedas con lo de abajo o viceversa. Y a partir de aquí, pues se ha planteado que es posible, ¿no?, esta división del modelo del doble almacén, donde se almacena tanto la información sobre el propio ítem, que puedes decir, ay, pues creo que eran números, o eran letras, o eran dibujos, de alguna manera recogiendo algún aspecto de la naturaleza del ítem, y desde otro punto de vista sobre la posición en el espacio. ¿Dónde estaba ese ítem? ¿Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha? Esto seguramente recoge bien esa experiencia que más de uno
y una habréis tenido de cuando estás estudiando y hay algo de lo que no te acuerdas bien, nos solemos acordar de, ay, sí, me acuerdo que era una página izquierda, estaba en la página de la derecha, ¿no? O de la izquierda, arriba o abajo, era con un, ¿no? Pues esto es, realmente el sistema visual parece que está también prediseñado para recordar la localización espacial de la información, ¿no? Bueno, así que, sobre todo, aquí lo que os interesa es entender bien el modelo de Sperling. Porque luego el modelo de Sperling, con material visual, lo que se ha tratado es de reproducir con material auditivo y con material táctil, ¿vale? Así que hay que entender bien el modelo de cómo se pide a los sujetos recordar la información en el paradigma del informe total, te ponen la información y tú dices todo lo que te acuerdes, y luego la del informe parcial, que es dime las de arriba, dime las del medio, dime las de abajo, ¿sí? Porque luego esto se ha llevado también a los almacenes de información auditiva, o si a la visual le llamábamos icónica, a esta se le llama ecoica. Vale, quizá la peculiaridad que tiene la información auditiva es que la registramos después de que el material auditivo ya haya desaparecido del ambiente. Vale, y la información en este caso se presenta de manera serial, primero unos ítems y luego otros. Tenéis ahí en la página 83 el modelo de Moray, donde trata de reproducir el paradigma de Sperling, pero con información auditiva. Fijaros, dice abajo, los participantes recibían 4 mensajes a través de unos auriculares y los mensajes provenían de 4 localizaciones espaciales diferentes. Cada mensaje consistía en letras que podían variar de 1 a 4. Y después 4 luces que se encendían inmediatamente después de la presentación auditiva informaban al participante de cuál era el mensaje que tenía que informar en la condición de informe parcial, ¿no? Tienes que informar del mensaje que has oído, pues arriba a la izquierda, abajo a la derecha, ¿vale? Pero esta vez no con información visual, sino con información auditiva. Y también se obtienen resultados similares al paradigma de Sperling, ¿eh? Los mejores resultados con el paradigma del informe parcial. Y también que si se demora la señal, esta ventaja del informe parcial disminuye, es decir, los resultados empiezan a empeorar. Por lo tanto, aquí se propuso también la existencia de un pequeño almacén auditivo similar al visual, pero que en este caso tendría una mayor duración, ¿no? De unos 2 segundos. Y se estudió también el efecto de poner alguna letra al final, ¿no? Algún sufijo al final, añadir otra presentación de una sílaba o de un sufijo, ¿no? Que actúa también como ¿qué? ¿Como qué diríais? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál sería el efecto? La distracción, ¿no? Si das la instrucción, tienes que acordarte de esto que te voy a decir, ¿no? Y luego, ¡pum!, te cuelo otra cosa de la cual no te da una instrucción, eso de manera refleja capta la atención y causa distracción, con lo cual añadir un estímulo irrelevante al cual el sujeto sabe que no ha de prestar atención, ¿no? Pero empeora significativamente el recuerdo y actúa de la misma manera que antes hemos visto que había máscaras visuales, pues esto también sería como una máscara auditiva, ¿no? Que distrae la atención y por lo tanto empeora el recuerdo. Aquí también proponen que la información que manejan estos visuales, estos almacenes, perdón, es precategorial, en el sentido de observar que la naturaleza del sufijo, por ejemplo, que el sufijo sean números o sean letras, ¿no? Que digan 27 o sílabas, ¿no?
no cambia el grado de la interferencia, ¿no? Es decir, a diferentes naturalezas del sufijo, el grado de interferencia es similar. Y es un paradigma de estudio que se ha trabajado menos que el paradigma de visual. Bueno, hay discusiones sobre si la naturaleza del material que se almacena en estos almacenes ecoicos es precategorial o hay más procesamiento, y sobre cuál es la duración del almacén, si son 2 segundos o puede ser más en función del repaso, etc. Bueno, y el mismo procedimiento con tareas táctiles. Hay menos estudios aún, ¿no? Y se ha intentado reproducir el paradigma de Sperling. Lo tenéis ahí en la página 86-87, ¿no? Esto realmente es una manera curiosa, ¿no? de tratar de reproducir este paradigma, porque lo que hacen es utilizar las sensaciones, como pone ahí, producidas en los dedos. Lo tenéis al final de la página 86. Utilizan los 4 dedos de las manos, excluyendo el dedo pulgar. Y cada falange de los dedos sería una de las localizaciones espaciales, ¿no? La superior, la media y la inferior, con lo cual se obtienen 24 zonas diferentes en los 8 dedos, excluyendo el pulgar. 12 de la mano izquierda, 12 de la mano derecha. Y fijaros, cada sujeto es instruido para entrenar el asociar una letra del alfabeto con cada una de estas 24 regiones. El meñique de arriba sería la A, el meñique del medio sería la B, el meñique de abajo sería la C. Y en cada ensayo, el experimentador estimulaba mediante un chorrito de aire un número de zonas que variaba de ensayo a ensayo. Y lo mismo, en la condición informe total, los participantes tenían que informar de todas las zonas que habían sido estimuladas, mientras que en la condición de informe parcial solo tenían que informar de la zona superior, media o inferior. ¿Vale? Es el mismo procedimiento, ¿no? Esto es importante que entendáis bien el paradigma de Sperling. Y también los resultados son similares. Hay cierta ventaja del informe parcial y también esta ventaja se disminuye o desaparece al retrasar la señal visual. Vale. Bueno, dejamos las memorias sensoriales y nos vamos a la memoria a corto plazo. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de un modelo estructural de memoria que puede almacenar la información durante un tiempo mayor. Se estipula, ¿no?, que alrededor de 10, 20 segundos y que tiene una capacidad de alrededor de 5, 9 ítems. Y que emplea funciones de control, funciones de repetición de la información, lo que decíamos de cuando te dicen un nuevo número de teléfono, de repaso, de repetición, de codificación, ¿no? Ahí, por ejemplo, veremos cómo podemos hacer estrategias de agrupamiento de la información para que la información sea más fácil de recordar. Y esto influye en el paso de esta información a los almacenes a la memoria a largo plazo. Y veremos también más adelante cómo a estos almacenes de memoria a corto plazo en los últimos años se les ha redenominado, se les ha cambiado el nombre y se habla de almacenes de memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque estos almacenes, además de mantener la información, lo que hacen es procesarla. ¿Cómo sabemos que se procesa esta información? Pues a través de poner pruebas diferentes, ¿no? Yo os podría plantear ahora, vamos a hacer una prueba sencilla. Una sencilla sería
¿Me ayudas, Safá? ¿Sí? Te voy a decir, por ejemplo, mira, igual podemos utilizar una serie de dígitos y tú me los tienes que decir en el mismo orden. ¿Vale? Si te digo 7, 5, 7, 5. 5, 8, 2, eso es. 6, 4, 3, 9. Vale. ¿Qué está haciendo ella ahora para poder decir esto? Repetir, ¿no? Repetir. Casi aún estamos usando la memoria sensorial, ¿no? Porque es tan rapidito. Pero ¿cómo podemos ver la capacidad de procesamiento de la información? ¿No? Yo te puedo pedir ahora la misma tarea, pero te voy a decir unos números y te voy a pedir que me los digas en orden inverso, ¿no? Si te digo 6, 3, eso es, ¿no? 6, 9, 4, eso es, ¿no? Y podríamos ir incrementando el número de dígitos hasta que al final la memoria te estalla y dices, ya no me acuerdo de nada, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esta es la tarea, la prueba de dígitos, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa cuando aumentamos mucho el número de ítems de la información que manejamos a corto plazo, en la memoria a corto plazo? Pues que hay dos fenómenos que se recuerdan mejor, los ítems del principio y se recuerdan mejor los ítems del final. A esto se le llama primacía y recencia, ¿eh? Los pobres ítems desgraciados que están ahí en el medio de la lista, pues es más fácil olvidarse, ¿no? Porque te has quedado más con los del principio, te has quedado más con los del final. ¿Eh? Ahí veis una gráfica que trata de representar este mejor recuerdo de los ítems del principio y de los ítems del final. ¿Eh? ¿Tiene sentido esto? ¿No? O pensarlo, por ejemplo, cuando te estudias los temas para el examen. ¿No tenéis habéis tenido alguna la impresión que ya sabes un poco mejor los primeros dos temas y los últimos dos temas? Los últimos dos temas están más frescos porque son los últimos que te has estudiado. Los primeros dos temas te lo sabes mejor porque cuando empezaste a estudiar estabas más fresco, ¿no? Y quizá has tenido tiempo para repasarlos más veces, ¿no? Bueno, pues sobre estas cuestiones son las que se interrogan por qué pasa esto de la primacía y recencia, ¿no? Pues Bog y Norman dicen, claro, la repetición permite a los ítems mantenerse más en la memoria a corto plazo y es posible que los primeros ítems se repitan más veces, ¿no? Porque la información que no se repite se olvida más. Claro, los primeros elementos de la lista tienes más probabilidad de haberlo repetido más veces. Y en cambio, los últimos ítems aún casi están en la memoria reciente, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, otros autores posteriormente han observado que el efecto de recencia solo se observa cuando el recuerdo es inmediato. Cuando el examen, digamos, lo haces muy rápidamente a la última sesión de estudio, ¿no? Porque si dejas pasar más tiempo, entonces los últimos ítems ya no están en la memoria tan primaria, ¿no? Ya no están en la memoria sensorial porque ya ha pasado más tiempo, ¿vale? Entonces, cuando el recuerdo es un recuerdo más demorado, ¿no? Se retrasa más, digamos, la prueba, este efecto de recencia desaparece y principalmente solo se mantiene, perdón, el de primacía. Bueno, ¿qué capacidad tienen la
La memoria a corto plazo. Si hiciéramos una prueba a 20 personas, pues la media de recuerdo de ítems, de como con estos dígitos que acabamos de hacer ahora, está alrededor de 7. Pues entre 5 y 9. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si se utilizan estrategias de codificación, como por ejemplo agrupamientos, ¿no? No es lo mismo que yo te diga a ti, venga, te voy a decir una serie de 9 dígitos. Seguro no lo vas a recordar. Pero si te digo que estos dígitos son el 948, 156, 187, eso ya es más fácil, ¿no? Porque esto se parece mucho a un número de teléfono, que ya se ha escuchado muchas veces, etcétera, ¿no? Así que siempre utilizamos como algunas estrategias de recuerdo, ¿no? Que aquí les llaman chunks, ¿no? O agrupamientos, que pueden modificar la capacidad de la memoria a corto plazo. Y hay otro fenómeno que, fijaros, también es un fenómeno de liberación de interferencia proactiva. Claro, la interferencia proactiva es la que hace la nueva información sobre la información que acabamos de presentar, ¿no? Si yo te doy a ti una lista que tiene 4 ítems, es posible que de esa lista te vas a acordar seguro. Pero si te doy una lista de 40 ítems, los últimos 37 o los últimos 36 están ejerciendo una influencia de interferencia de recuerdos sobre los primeros, porque te estás quedando más con los últimos que con los primeros. Y a eso le llamamos interferencia proactiva. ¿Cómo se ha observado que esa interferencia proactiva se elimina? Cambiando la categoría de los ítems. Es decir, si yo te doy primero ítems de una categoría, por ejemplo, que son números, y luego a partir del cuarto ítem me salto de números y te digo letras, ¿no? Esa interferencia se aminora y el recuerdo mejora. Fijaros, aquí estarían en la tarea de Brown-Peterson, ¿no? Que serían repetir y dar números o dar sílabas una detrás de otra, ¿no? Pues cuando en el grupo de control, pues los 4 ensayos, por ejemplo, se hacen con trigramas de letras. Y aquí tenéis el nivel de recuerdo, ¿no? Ya parece que uno está ya cansado, cada vez más cansado de repetir trigramas de letras, ¿no? Y ya a la serie de trigramas de letras te está interfiriendo y llegas como cada vez como con más fatiga, ¿no? Y este efecto de cada vez menos recuerdo se elimina si pasas de trigramas de letras a uno de dígitos, ¿no? Porque parece que estás utilizando una categoría diferente que no ha llegado a experimentar este tipo de fatiga, ¿no? ¿Vale? Y se ha observado, fijaros, que la liberación de esta interferencia proactiva es mayor cuanto más diferente es la categoría. Es decir, sería mayor, habría algo de interferencia si estás dando nombres de alimentos y das nombres de alimentos y los primeros que das son verduras. Al final las verduras interfieren sobre las verduras. Pero si te pasas de verduras a carne, ahí hay una cierta liberación de esa interferencia, ¿no? Porque pensarlo cómo sería, para vosotros. Pero si te pasas de verduras a coches, ¿no? A nombres de coches, esa liberación es mayor aún, ¿no? Porque categorialmente estás trabajando con una categoría diferente, ¿no? Vale. Por lo tanto, el primer elemento interfiere sobre el segundo sobre el tercero, pero al cambiar de categoría de los ítems, esta interferencia finaliza.
Esto ha llevado a plantear que el material de la memoria a largo plazo interfiere sobre la memoria más reciente, ¿no? Lo que estamos tratando de recordar y mantener está interfiriendo sobre la memoria más inmediata. Luego, no serían sistemas independientes, serían sistemas de memoria a corto plazo y a largo plazo, sistemas que estarían relacionados unos con otros. Vale. Bueno, vamos a ver cómo es la codificación de la información en la memoria a corto plazo. La visión más clásica es que en la memoria a corto plazo la codificación es más superficial, fonológica, y en la memoria a largo plazo codificamos más semánticamente. Es decir, a la memoria a largo plazo pasan más las cosas a las que somos capaces de atribuir significado. ¿Vale? Por eso es tan poco recomendable, ya hemos comentado creo esto alguna vez, ir a un examen habiéndote aprendido lo que sea sin entenderlo. Si aprendes a decir los nombres de unos fármacos o de unos, sí, sin interesarte por cuáles son sus mecanismos de acción y sin de alguna manera entenderlo en tu mente, que eso sería una codificación fonológica, ¿no? Pues eso es una apuesta a que el día del examen es más fácil que aquello digas, ahí me quedé en blanco, ¿no? Sin embargo, la memoria a largo plazo codifica más semánticamente. La información se mantiene mejor cuando entiendes lo que estás diciendo. Vale. Y también se ha planteado que la memoria sensorial transforma la información sensorial en información que de alguna manera nuestra mente representa verbalmente, ¿no? Es decir, si aquí te ponen, si metemos esto en una caja oscura y te dicen mete la mano y tienes que reconocer qué es lo que estás tocando, tu mente representa esto verbalmente y dice, ah, sí, es un bolígrafo, ¿no? Aunque lo pueda reconocer táctilmente, de una manera táctil, ¿no? ¿Vale? Vale, entonces se propuso que la memoria a corto plazo principalmente lo que hace es traducir a palabras lo que estamos reconociendo, puede ser visualmente o de manera auditiva, claro, en este caso es lo más claro, o de manera táctil. Pero posteriormente algunos investigadores pues trabajaron, claro, con sordos congénitos, ¿no? Los sordos congénitos, por definición, no podrían tener almacenes verbales, si nunca han escuchado, ¿no? Entonces también se planteó que, claro, estas personas tienen memoria, ¿no? Y que también esta memoria podría ser memorias visuales. De hecho, si pensáis un poquito en vuestras propias experiencias con la memoria, también podéis observar que recordamos imágenes, ¿no? De ese sitio, de esa escena, quién estaba. Y luego también recordamos qué cosas decía el que estaba, ¿no? Pero también recordamos imágenes. Bien. Bueno, respecto a la duración. Bueno, esta diferencia de duración de la información entre la memoria a corto plazo, que es mucho más dependiente del repaso y mucho más sensible al olvido, y la memoria a largo plazo, ¿no? En la memoria a largo plazo tenemos un montón de información que no es consciente en cada momento. Yo te puedo preguntar a ti, ¿en qué día naciste? ¿No? ¿Dónde naciste? ¿Cómo se llaman tus padres? Y esa información que puedes traer está en tus almacenes de memoria a largo plazo, ¿no? Bueno, pues esta diferencia de la dependencia del repaso y no sugeriría en principio que son sistemas de memoria independientes. Y ahí también está la aportación de Brown y Peterson con el ejercicio de la página 99 y 100. Donde
también pues juegan con el paradigma del olvido. Y cómo influye la distracción si ponemos una tarea distractora para... ¿Cómo influye esto en el fenómeno del olvido? Fijaros cómo era el procedimiento. Lo tenéis ahí abajo en la página 99. El experimentador sentaba a cada participante delante de una caja negra que tenía una luz verde y leía en voz alta un trigrama de letras formado por 3 consonantes como MHP, por ejemplo. Y este iba seguido de un número formado por 3 dígitos como 358. El participante tenía que contar hacia atrás de 3 en 3 a partir del número indicado, ¿no? Pues el siguiente sería forzar a que los participantes dijeran 355, 352, 349, ¿no? Si luego te van a preguntar para que digas el trigrama, esta tarea de contar hacia atrás, ¿qué pensáis que hace sobre el recuerdo del trigrama? ¿Por qué? Eso es. Está interfiriendo la repetición, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, el porcentaje de recuerdo del trigrama disminuyó con el aumento del tiempo dedicado a realizar la tarea distractora, ¿no? Y claro, esto puede parecer razonable, pero de alguna manera hay que demostrarlo experimentalmente. Si tú estás con una cosa, luego no puedes recordar aquello que no has tenido oportunidad de repetirte o de repasar, ¿no? Vale. Luego, es la repetición del material la que consolida las trazas de memoria en la memoria a corto plazo, ¿eh? Y cuando ponemos una tarea distractora, esta tarea distractora imposibilita la repetición. Luego dicen, el olvido en la memoria a corto plazo ocurre por decaimiento de la huella de memoria, porque esa memoria decae al no hacer la tarea de repaso. Sin embargo, en la memoria a largo plazo, la hipótesis es que decae por la interferencia de la nueva información que va apareciendo en la memoria. Aquí tendríamos, por una parte, en la memoria a corto plazo, el olvido por el decaimiento de la huella y en la memoria a largo plazo por efectos de la interferencia. Luego, entonces, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo se plantea desde este punto de vista que son sistemas de memoria diferentes. Vale. ¿Qué pasa con el olvido? ¿Cuánto dura el olvido? Pues en el paradigma de Brown y Peterson había un cierto recuerdo hasta 18 segundos después. Pero claro, de alguna manera, con este paradigma, cuando te han dicho el trigrama de letras una vez y luego la tarea y sabes que te lo van a preguntar, si esta tarea te la repiten 10, 12, 15 veces, de alguna manera tú ya sabes cuál va a ser que te lo van a preguntar. Y de manera más o menos explícita tú intentas hacer el recuerdo, ¿no? Entonces, Mutter diseña un paradigma que evita que el sujeto pueda repetir esta información. ¿Cómo lo hace? Pues a través de variar las instrucciones. Lo tenéis ahí en la página 101. Dice Mutter en el tercer párrafo, antepenúltimo párrafo. Hizo creer a los participantes que no tenían que recordar los trigramas, ¿no? De hecho, en el 98% de los ensayos, los participantes solamente tenían que contar hacia atrás a partir del número indicado por el experimentador. Y lo que le interesaba a él, ¿no?, era precisamente comprobar qué ocurría en el 2% restante de los ensayos en los que pidió a los sujetos que recordaran el trigrama de letras presentado antes, ¿vale? Y solamente obtuvo un porcentaje de recuerdo del 10% después de 2 segundos. Ya después
menor aún. ¿Vale? De esta manera, ¿qué es lo que consigues? Que entrenar al sujeto para que no repase, ¿no? Si no le preguntas sobre algo, no lo repasa. Si no le preguntas, no lo repasa. Vale. Bueno, ¿cuál sería la influencia de la interferencia proactiva de un material sobre materiales anteriores? Es decir, la nueva información, el fenómeno de la interferencia proactiva es el fenómeno por el cual la nueva información, lo que tú te estás aprendiendo ahora, está interfiriendo. No, perdona, al revés. Al revés. Hay dos direcciones de interferencia de la información. Cuando lo que tú te sabes antes te dificulta aprender cosas nuevas, y cuando aprender una cosa nueva te interfiere el recuerdo de lo que ya te sabías antes. ¿Vale? La interferencia proactiva describe el proceso de que un aprendizaje nuevo resulta inhibido por lo que ya sabías de antes, ¿no? De alguna manera, cuando tú has aprendido algo en algún momento, eso dificulta que aprendas algo después, ¿vale? ¿Cómo se estudia esto? Pues nuevamente con el paradigma de la repetición de trigramas, ¿no? Pues utilizando la repetición de trigramas con distracción posterior, ¿vale? Lo que se observa es que el rendimiento va disminuyendo con cuantas más series de trigramas vas aprendiendo, ¿no? Dice, claro, esto no puede ser por el decaimiento de la memoria, ¿no? Porque son trigramas que estás aprendiendo recientemente. Ahí no hay decaimiento de la memoria. Entonces dicen, es que lo que aprendiste anteriormente está interfiriendo lo que estás aprendiendo ahora más recientemente. Y aquí tenemos entonces el fenómeno de la interferencia proactiva. Vale. Nuevamente, esta liberación de la interferencia proactiva también se ha demostrado con materiales de la vida cotidiana, no solamente con información a través de la repetición de trigramas de letras o de otro tipo de información sin sentido, sino pues a través de presentar a los sujetos información que tiene que ver con noticias, ¿no? Como si estuvieras viendo un telediario, ¿sí? Vale. Bueno, pues quedaros con que el mismo efecto de liberación de la interferencia proactiva se ha encontrado con información, digamos, abstracta y con materiales de la vida cotidiana, que podrían ser pues, las noticias de un periódico. ¿Vale? Bueno, pasamos al fenómeno de la recuperación. Hemos visto codificación, estamos viendo recuperación de la información en la memoria a corto plazo. ¿Esto cómo se ha estudiado? Por ejemplo, a través de medir los tiempos de reacción. Imaginaros que yo ahora os doy un listado de 5 dígitos. ¿Vale? Y la siguiente pregunta, después de haberla dado el listado de 5 dígitos, es: ¿el número 3 estaba dentro de ese listado? ¿Sí o no? ¿No? Y tienes que acertar si sí o si no. ¿Vale? Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Medir tanto la precisión como los tiempos de reacción. ¿Cuánto tiempo tardas en dar una respuesta? Si sí o si no estaba ese dígito en la serie que hemos leído anteriormente, ante series que tienen diferente número de dígitos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que los tiempos de reacción aumentan proporcionalmente al número de ítems, razonablemente, ¿no? No es el mismo esfuerzo que hace la mente en reconocer si el número 2 está en una serie de 2 ítems o en una serie de 12 ítems o de 7 ítems, ¿no? Vale. Vale, entonces los tiempos de reacción también aumentan proporcionalmente al número de ítems, tanto con reconocimiento positivo como negativo. Es decir, en reconocer que el ítem está
como con reconocer que el ítem no estaba en la serie anterior, ¿vale? Luego, este aumento en el tiempo de procesamiento lleva a los estudiosos del tema a proponer que la recuperación de la información es serial, ¿no? ¿Sabéis la diferencia entre en paralelo y serial, ¿no? Si a más información hay más tiempo de reacción, esto diría que la información está atravesando ese cuello de botella, necesita más tiempo porque el análisis es un análisis serial. Sin embargo, en la memoria a largo plazo parece que la recuperación podría ser más en paralelo. Vale. Bueno, sobre la memoria a largo plazo, señalar que simplemente que contiene tanto experiencias personales, que sería la memoria episódica, como contenido sobre el mundo, la memoria semántica. Memoria episódica y semántica serían partes de la memoria declarativa, y por otra parte tendríamos la memoria procedimental, que sería la memoria de habilidades, de las cosas que sabemos hacer, que aprendemos a hacer a lo largo de la vida. Andar en bici, hacer resúmenes de temas, sacar de tus esquemas, cocinar, etc. Vale. Un par de referencias respecto al tema de los niveles de procesamiento de la información. Hemos estado viendo hasta ahora, ya veis, memorias, almacenes de memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, etc. Otra visión diferente es la de Craig y Lockhart, que señalan que más importante que estos almacenes de memoria es la profundidad en el procesamiento de la información, ¿no? Que podemos procesar la información en un nivel menos profundo, por ejemplo, a través de codificar físicamente los estímulos. Ay, era grande, era pequeño, era mayúscula, minúscula, ¿no? O podemos codificar semánticamente cuando nos preguntamos por el significado del estímulo. Ah, ya lo reconozco, era una palabra que significaba esto, o pude reconocer aquel objeto que más que fuera grande o pequeño, me di cuenta de que era pues un muñeco o un coche de esta marca, ¿no? ¿Vale? Entonces, ellos que plantean que cuando procesamos según el significado, el recuerdo es mejor. Vuelta otra vez a lo mismo, no te aprendas las cosas como un papagayo. Si lo entiendes, vas a recordar mucho mejor, pensando otra vez en el examen. ¿Vale? Se recuerdan mejor que las palabras procesadas según las características físicas. Entonces, les piden a los sujetos, por ejemplo, les exponen a unas palabras y luego les preguntan, oye, ¿esta palabra estaba escrita con mayúsculas o minúsculas? O con un análisis un poquito más elaborado, que sería, ¿rima la palabra X con la palabra que te hemos dicho antes? O un análisis semántico, que es preguntar por, ¿se encontró Marisa a Jaime en la cafetería? Tienes que haber entendido cuál era la escena para responder a esto, ¿no? No lo puedes hacer si no entiendes realmente, ¿vale? Entonces, tenemos un análisis físico, fonético y semántico. Lo que se encuentra es que la latencia para responder es mayor semánticamente que fonéticamente que físicamente. Es decir, uno requiere de más tiempo para dar respuestas a preguntas según criterios semánticos, pero el recuerdo también es mejor, ¿eh? Cuando utilizamos criterios semánticos, mayor recuerdo que fonéticos, mayor que físicos. ¿Vale? Vale. El experimento que explican de Osorio y su grupo también concuerda con estos resultados, de mejores resultados con codificación semántica. Lo tenéis ahí en la página 112. Y las críticas que se han hecho a estos niveles a esta teoría de los niveles de procesamiento de la información es que la medida de profundidad del procesamiento es difícil de operacionalizar, ¿no? Seguramente tiene mucho de sentido común, ¿no? Es decir, claro, pues cuantas más veces repasas o cuanto más, pero es difícil de operacionalizar, ¿no? Y que se han estudiado más los procesos de codificación en la tarea de profundización,
más que los de recuperación en la tarea de recuerdo. ¿Vale? Bueno, y lo dejamos aquí.